Gracias, Señor. Vamos a buscar juntos, por favor, en Deuteronomio capítulo 8, del 7 al 10, allí en el Antiguo Testamento, los primeros libros, solo para introducir el mensaje. Deuteronomio capítulo 8, del 7 al 10. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de aguas, de fuentes, tierra de manantiales que brotan, digan que brotan, otra vez, que brotan en vegas y montes, en lugares altos, en lugares bajos, siempre están brotando, amén. Y sigue describiendo esta tierra y dice tierra de trigo, tierra de cebada, tierra de vides, es una tierra de higueras, de granados, tierra de olivos, tierra de aceite, tierra de miel, amén. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. ¿Cuántos quieren ir a esa tierra? Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Es una palabra preciosa, pero una promesa para el pueblo de Israel de la tierra. Yo le puse una tierra inmejorable. Una tierra inmejorable. No sé ustedes qué piensan, pero no se le puede agregar nada más a esta tierra, que era la tierra que conocemos como la tierra prometida para Israel. Pero fíjense que toda la riqueza que tiene esa tierra, y de hecho la abundancia en frutos, en variedad, e incluso el hierro, el cobre, el hierro que menciona, las cosechas abundantes, todas son el resultado, incluso la tierra misma, de lo que dice el primer versículo que leímos. Si ustedes sacan ese versículo, esa tierra no sería lo que debería ser. ¿Por qué? Fíjense, el versículo 7, ¿qué dice? Lo primero, la tierra que Jehová tu Dios te introduce, ¿qué dice? Es una tierra de arroyos, es una tierra de aguas, es una tierra donde hay muchas fuentes, es una tierra llena de manantiales que brotan en vegas y montes. La riqueza de esa tierra estaba dada por el gran fluir de aguas que había. Claro, esto es literal, una promesa para Israel, y Dios lo llevó a esa tierra, pero también es un mensaje simbólico para cada creyente hoy. ¿Cuánto lo entienden? Este es el plan de Dios para tu vida. Quiere meterte en una vida, quiere introducirte en una vida de bendición, llamémosle así, pero marcada primero por la abundancia de aguas. Israel tiene en claro que la tierra donde va a ir tiene una característica, tiene mucha agua. Hay aguas subterráneas, hay fuentes que saltan por un lado, hay vertientes por el otro, hay aguas en las montañas, hay aguas abajo, habría estanques, habría manantiales, de todo, aguas por todos lados. Claro, tal vez hoy a un bahiense esto no le signifique mucho, pero para un habitante agrícola de aquella tierra era oro. Es como que yo le diga, imagínate Rafa, yo te digo, te voy a regalar un terreno, es pequeño, pero ahí tenés un pozo petrolero. Y empiezas a sacar cuenta cuánto va a vender el barril. Era riqueza. Y que una persona reciba esta promesa en el tiempo de Israel era más que claro. Eso era algo tremendo, una tierra con regadíos, estaba garantizada la cosecha. Por eso ellos podían explotar esa tierra y generar muchos recursos. Quiero que entiendan bien lo que significan esas aguas fluyendo, porque de manera simbólica a tu vida es la vida que Dios te quiere dar. Yo no sé si quizás alguna vez te pasó que comparaste tu poca, dicho de otra manera, tu sequía espiritual como con la palabra desierto. ¿Es así o no? Uno dice, estoy pasando por un desierto, pastor, no tengo ni fuerza para orar, no puedo ni abrir la Biblia. Y le decimos desierto a eso. ¿Qué es un desierto? Un lugar donde no hay aguas. Y Dios planeó justamente una vida donde las aguas fluyan constantemente. Lo que leímos en Deuteronomio no es solamente literal, es algo totalmente profético para la iglesia de Jesús, para el pueblo de Dios, una vida donde uno puede decir la bendición de Dios está fluyendo todo el tiempo. Y siento ese río en mi corazón que llena cada espacio vacío. Ese es el río que Dios promete para sus hijos. Y ustedes dirán, pastor, ¿de dónde saca eso? Son las palabras, cito las palabras de Jesús con la samaritana. ¿Se acuerdan cuando se encontró con esa mujer? Y ella estaba en un pozo sacando agua a escondidas de otro. Y Jesús usó ese simbolismo para decirle, mujer,
yo tengo un agua para darte, que si tú bebes de esta agua no tendrás sed jamás. ¿Qué le habló? Lo mismo que Dios le había hablado a Israel. Hay manantiales, mujer. Estás pasando por un desierto, por una sequía terrible, pero si puedes beber esta agua, no solo esta agua va a saciar completamente tu sed, sino que esa agua va a saltar. Si uno lee específicamente el pasaje allí en Juan, dice que el Señor le dijo, el agua que yo le daré será en él una fuente que fluya, dice esta versión. Digan que fluya. Será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna, dando a entender la llenura del Espíritu Santo. Iglesia, yo no sé si esto te aburre lo que estoy hablando, pero esta es la clave para que no vivas una vida vacía. Esta es la clave para que no vivas una vida con apetito por las cosas de este mundo, o que vengas aquí a la iglesia pero aún todavía sientas que tu alma está vacía. Jesús prometió una fuente en tu corazón. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que esa palabra está vigente? Él prometió que en tu corazón iba a brotar un río. Él prometió de que de tu alma fluirían ríos de vida. Los mismos ríos que le prometió a Israel en Deuteronomio son los ríos que hacen referencia a la persona del Espíritu Santo, que tienen que fluir de tu corazón. El desierto no es el lugar donde Dios quiere que habites. Puede que pases por ahí. Nosotros tuvimos muchos años en desierto, no viendo florecer nada. Siempre les cuento de este púlpito que muchas veces me sentí que estaba en plena maldición, no en bendición. Todo lo contrario a lo que Jesús prometía. Pero fue un tiempo para probar nuestro corazón, para procesarnos, para enseñarnos las bases de lo que Él iba a hacer. Pero Dios te saca del desierto. ¿Cuántos lo creen? Porque el plan de Dios no es el desierto, no es sequía, no es vacío, no es que te sientas totalmente vacío, vacía, sino es que de tu interior fluyan ríos. Las aguas tienen que fluir, es lo que Jesús prometió y Él no miente. Él no miente, esas aguas tienen que fluir. ¿Cuántos lo creen? Ahora, tal vez alguno, si es sincero, dirá, pastor, pero yo no siempre estoy viviendo esa realidad. Te voy a leer un pasaje de Jeremías, un hombre de Dios tremendo, pero él también pasó por un momento así. Jeremías hubo un momento donde él dudó de esas aguas. Y él dijo, ¿son realmente fuentes que fluyen todo el tiempo? Siempre hablamos con mi esposa, hago un paréntesis, y decimos, en la Biblia está todo. ¿Cuántos están de acuerdo? En la Biblia está todo. Lo que se te ocurra está en la Biblia. Y aquí encuentro un Jeremías que dice lo siguiente. Allí en el capítulo 15, versículo 18, lo tienen en pantalla. Dice, ¿por qué mi dolor nunca termina? ¿Por qué mi herida es incurable y rebelde a toda curación? ¿Te has vuelto para mí como el agua engañosa de un espejismo? Dice esta versión. Bueno, la versión más clásica, esa, la Reina Valera, dice que Jeremías preguntó, ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Yo le voy a hacer la versión argentina. ¿Realmente, Señor, eres una fuente inagotable? Porque yo no la estoy sintiendo, dice Jeremías. ¿Realmente eres un río de vida? Porque yo no lo estoy viviendo. Eso está diciendo Jeremías. ¿Será que simplemente eres algo ilusorio para mí? Me gusta la otra versión, dice, ¿o acaso será que esta fuente es solo un espejismo? ¿Saben? No sé si ahora lo habrán visto los más jóvenes, pero me acuerdo de tiempos atrás, las películas, cuando aparecía un oasis en el desierto, ¿no? ¿Cuántas películas hicieron que salían corriendo desesperados a tirarse? O quizás es más de mi época esas películas. Y cuando se tiraban, arena. ¿Por qué? Pero no te das cuenta que es un espejismo. El mismo calor del desierto te llevó a pensar que había una fuente. La misma necesidad te hizo pensar de que realmente ibas a encontrar esa fuente. Y vienen esas voces del infierno a decirnos lo que vos estás creyendo en realidad no es tan así. Tal vez no es tan confiable el Señor como te dijeron. Eso es lo que le pasaba a Jeremías. Él entró en esa crisis y lo cuestiona a Dios. Dice, ¿será que realmente existe esa fuente de bendición que me promete la palabra? Es un poco desafiante. Hay otras versiones un poco más violentas. Pero quiero que de alguna manera, si alguien pasó por esto, te puedas sentir identificado. Y a veces nos sucede. Jeremías en todo ese pasaje habla de dolor, habla de angustia, habla de algo que no cambia en su vida. Y esa crisis, esa frustración, escucha, puede que te lleve a un punto donde dudes de lo que Dios dice en su palabra. No digo que está bien, pero sí es humano que se cruce por tu cabeza, por tu corazón, este tipo de pensamientos. Y yo hoy creo que traigo una palabra para aclarar este tema. Traigo una palabra para mostrarte dónde está el problema. Por eso les preguntaba si creen 100% que realmente Dios es una fuente inagotable de vida eterna. ¿Cuántos lo creen?
Ese río nunca dejará de fluir. Yo quiero que estas palabras golpeen a tu corazón si estás pasando por desierto. Esas aguas que Dios prometió jamás se detendrán. ¿Y de dónde saco esto? A veces para entender al Señor tienes que ver las cosas naturales y te vas a dar cuenta cómo Él hizo la creación. Cuando Él hace que un río fluya en una montaña, llega un momento que esas aguas se acaban. ¿Alguno conoce las cascadas, las cataratas del Iguazú? ¿Quién conoce las cataratas? A ver. ¿Conocen? ¿Cómo son las cataratas? Cuando uno ve las cataratas dice, che, en algún momento se va a acabar el agua. No se acaba el agua. No es que uno dice, no, listo, se acabó, cerremos las cataratas, no hay más agua. Siempre hay agua, porque hay lluvia y viene todo el proceso y el agua llega. Lo mismo los ríos en el sur. Uno ve que fluyen. ¿De dónde sale tanta agua? Bueno, eso es un modelo de cómo el río de Dios fluye en tu corazón. No está en los planes de Dios cortarte el grifo, cerrarte y decirte, bueno, a este le voy a dar agua hoy que disfrute, pero mañana le voy a hacer pasar las 1001. Ese no es Dios. Él no está teniendo ese pensamiento perverso de jugar con tus emociones. Él te soltó el río de Dios para que fluya siempre en tu corazón. Él te soltó la bendición para que nunca se detenga. Cuando comenzamos a prosperar y a ver la mano del Señor, me acuerdo la primera prueba que vivimos en esa etapa de bendición. Dije, Señor, no va a hacer cosas que no me compren más, que no venda más. Ese cliente no me compre, y escuché la voz audible que hasta hoy siempre me escuchan contarlo, que el Señor me dijo, yo llamé la bendición que venga sobre ti. Puede estar un cliente 3, 4, tener un trabajo de gerencia o de secretaría, un buen sueldo. No te afanes. Dios llamó la bendición que venga sobre ti. Es cuestión de dejarla fluir y que nada impida que esa bendición fluya. Y eso es lo que te quiero hablar esta noche. Quiero mostrarte con algunos ejemplos lo que sucede con ese río que Dios soltó en nuestra vida desde el día que le creímos a Jesús, tal como Él le prometió a la samaritana. Este río va a brotar de tu corazón y no va a parar. Digan, no va a parar. Hay otro pasaje en Juan 7 donde Él habla del mismo río, Jesús, y dice, todo aquel que crea en mí, de su interior brotarán ríos. ¿Cuánto creen que Jesús dice la verdad? ¿Lo vives? ¿Vives este río? ¿Brota? ¿Hay agua fresca corriendo todo el tiempo o se estancó? Porque del agua fluyendo al agua estancada, ¿qué sigue? Puede que el agua se pudra, puede que el agua se seque. Ese es el problema. Quiero que entiendas en esta noche qué es lo que puede llegar a detener ese fluir si Dios prometió un tremendo fluir en nuestra vida. Quiero contarte algo, una historia, algo real, verídico que sucede en Argentina, en Tierra del Fuego, que nos va a ayudar a entender cómo obra el enemigo para detener ese fluir. En 1946 se trajeron 25 castores a Tierra del Fuego al sur. Fue una idea del gobierno en ese tiempo, porque querían criarlos. Los trajeron de Canadá, 25 como mucho. No, eran un poquito, un grupito pequeño de castores. Los soltaron allí en Tierra del Fuego. Dijeron, vamos a traerlos para que se reproduzcan. Y de esa manera vamos a poder explotarlos y multiplicarlos para poder comercializar las pieles de los castores. La cuestión es que ese proyecto no prosperó porque las pieles no salían en los animales como eran los originales de Canadá. Entonces abandonaron el proyecto. El problema fue que como no había depredadores naturales como hay allí en Canadá, osos, lobos, allí en el sur nuestro no hay. Entonces fue lo mejor que le pudo haber pasado para estos castores, que se empezaron a multiplicar. ¿Saben? Hoy Tierra del Fuego tiene 185.000 habitantes, entre Ushuaia, Río Grande y algunas poblaciones más. ¿Saben cuántos castores hay hoy en Tierra del Fuego? 150.000 por lo menos, casi uno por habitante. No hay manera de controlar esa población de castores. Ustedes dirán, ¿qué tiene de malo? El problema fue que los castores comenzaron a hacer lo que naturalmente hacen. ¿Qué es lo que hacen? Exacto, empiezan a comer y a romper, a roer los árboles que no solamente utilizan para alimentarse, sino también empiezan a romper todo lo que es la arboleda del lugar. Los árboles caen. Uno va a esa zona de Tierra del Fuego y parece que hubiera explotado una bomba por cómo están todos los árboles tirados. Hoy no lo pueden controlar. Armaron un grupo de cazadores, lo fueron refinando y entrenando y se quedaron solo con 10 cazadores para poder controlar esta plaga. Y aún así, con 10 cazadores trabajando 8 horas por día, no pudieron rebajar esa cantidad de
castores que se han multiplicado. El problema es que los ríos que están fluyendo se ven totalmente interrumpidos por cantidad de diques generados por estos castores. Las aguas se desbordan, hacen que las rutas se desborden y a donde tiene que llegar el agua no llega porque hay cantidad de diques uno tras otro, tras otro, tras otro. Ahora, ¿por qué cito esta historia? Porque creo que es lo que sucede en nuestra vida. El río está fluyendo. Decí conmigo, el río está fluyendo. El Espíritu Santo no ha dejado de fluir. Él tiene aguas frescas para tu vida, para la mía, para la iglesia. El problema son los castores. Pobre animalito, dijo uno. Uno lo ve tan lindo y tan bonito, pero lo odian en Tierra del Fuego. Se lo declaró una plaga totalmente invasora, exótica y dañina de la destrucción que está generando. ¿Por qué? Porque se propagaron. ¿Saben, mis hermanos? Yo creo en esta noche que hay dos problemas. Una son los castores, que para mí hoy lo quiero tomar como un ejemplo de cómo Satanás obra en nuestra vida y va trabajando lentamente para que en algún momento se produzca el dique. Ese es el segundo problema, lo que provocan estos castores. Porque quizás algunos intentaron abrir esos diques para que el río fluya, pero el problema es que no sacaban los castores. ¿Y qué hacen los castores? Vuelven a construir otro dique. Y saben, yo lo vi tan simbólico esto para nuestra vida. A veces estamos atendiendo el dique diciendo que esto es lo que me está frenando la bendición. Esto es lo que me está frenando el río fluir en mi familia, en mi vida. Y atendemos eso. Al poco tiempo otra vez un dique ahí. Vamos a los ejemplos para que me puedan entender. El primer castor, hoy le vamos a dar con todos los castores. El primer castor y el peor de todos, ¿saben cuál es? El pecado. Lo primero que va a interrumpir ese río que fluye es nuestro pecado. Gloria a Dios que tenemos la sangre del Cordero que nos limpia. Pero ¿saben qué? Aún teniendo su sangre y teniendo su perdón, a veces seguimos en el pecado y no lo soltamos. No lo soltamos. Y eso es lo primero que quiero que entiendas. En Efesios dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense, miren, de toda amargura, líbrense de toda furia, de todo enojo, de palabras ásperas, de calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Por qué les leo esto? Son ejemplos de pecado. El pecado, yo no sé si puedo decir que frena el río, no me atrevo a decirlo porque es muy fuerte ese río de vida, pero hace diques. Ya no tengo tanto apetito por el Señor, dijo uno. Ya no siento que el Señor esté fluyendo. ¿Sabes qué? El río no se detiene. Entonces, tal vez un castor muy grande y feo trabajó tu vida y te enredó en un pecado. Claro, uno dirá, pero pastor, yo no maté a nadie, no cometo adulterio, los pecados más conocidos, más fuertes, pero tal vez, como les leí Efesios por eso, tal vez estoy hablando duro, estoy lastimando a alguien, estoy contristando al Espíritu Santo. El río es el fluir del Espíritu. Y la Biblia nos dice en Efesios, no lo contristen. ¿Qué es contristarlo? Es detener el río. Es hacer que el río tenga diques y no pueda fluir como Él quiera. Vamos a otro ejemplo. Uno más conocido, quizás de un menor tamaño, pero es muy eficaz. Ese castor se llama la falta de perdón. Te enojaste con alguien, no lo pudiste perdonar y guardaste el enojo. Pasó un día, pasaron 2, pasó una semana, pasaron 3, pasó un mes y ya no puedes oír la voz del Señor. La Biblia te parece aburrida. Venir a la iglesia te parece un pesar. ¿Qué pasó, pastor? Para mí ustedes perdieron la unción. Yo no lo siento más al Señor. Mi hermano, quiero que te pregunte, ¿no habrá pasado este castor por tu casa? ¿No será que hay alguien que le guardas rencor? ¿No será que hay uno que no has podido perdonar? Quizás esto suene un poco cómico, pero créanme, mis hermanos, que la falta de perdón detiene el fluir del Señor en nuestra vida. Se lo puedo decir como pastor y en lo personal. Cuando no hay perdón, ustedes dirán, ¿de dónde tomo esa idea? Jesús dijo en Mateo 6, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Pero no, pastor, Dios es bueno. Claro que es bueno, pero también Él tiene su palabra establecida. Y si tú no perdonas, Él no te perdonará. Lo prometió en su palabra. Y yo creo saber por qué. Porque lo mejor que nos puede pasar es perdonar.
Y Él está esperando que lo hagas. Por eso se pone firme en esa postura. ¿Vieron cuando un hijo viene y te dice, papá, quiero esto, quiero... Y uno dice, no te lo voy a dar. Pero qué malo. No es que seamos malos. Sabemos que eso le va a hacer mal. Entonces, si no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar. Así está diciendo el Señor. Es fuerte. Y sé que a veces es difícil perdonar algunas cosas en la vida. Pero quiero que hoy te preguntes, ¿cuál es el castor que estuvo trabajando en tu vida? Puede que a veces te lastime alguien que quieres mucho, a veces un ser querido, o alguna cosa que te puede molestar de un hermano de la iglesia también. Y eso hace que cuando vengas a la reunión, yo me acuerdo una vez un hermano me contaba, no de esta iglesia, sinceramente no de esta iglesia, pero me había contado que se había agarrado a las trompadas con un hermano. Les habían pelado feo. Y me dice, encima cuando voy al culto, no quiero ni sentarme, dice, porque lo tengo allá del otro lado. Vas a tener que arreglar las cosas, hermano, le decía. Claro, te roba todo. Me van entendiendo los problemas, los pleitos entre nosotros. Van haciendo cada vez un dique mayor. Y cuando nos queremos acordar, no me quiero adelantar al final, pero cuando nos queremos acordar, ya no fluye agua. No sé si ustedes están de acuerdo, pero a veces yo veo mucha gente que tiene muy poca agua fluyendo. Poco de Dios, poco del Espíritu. ¿Qué pasó? ¿Le falló Dios? ¿Dios le cerró el grifo? No. Pusieron y permitieron que uno tras otro dique los castores trabajen y trabajen año tras año, y pasaron 30 años de creyente, los traes a un servicio de avivamiento donde está la gloria del Señor y ni un pelo se les mueve, porque ya no les llega el agua de tanto quizás rencor o de otras cosas, pecados sin confesar. Hermano, el pecado no es un problema para Dios, está resuelto por la obra de Cristo, amén. Pero cuando no lo confiesas, cuando no pides ayuda, cuando no se lo cuentas a alguien para que ore por tu vida, a tus pastores, seguramente eso estará ahí y será un gran dique. Y el Señor quiere que hoy lo repares, lo entregues delante de Él, eso que te separa del Señor. Amén. Otro dique muy conocido, yo un poco lo englobo en lo que es la desobediencia, la dureza de corazón, la incredulidad. ¿Por qué uso estos ejemplos? Porque lo he vivido. Cuando uno se pone duro y desobedece lo que el Señor te está marcando, yo he visto gente perder todo el fluir del Señor. Yo mismo lo he vivido. Cuando le dije que no al Señor y Él me estaba diciendo es por acá, Diego. Y yo dije, voy por el otro lado. Andá por allá, pero vas por el desierto. El agua está por aquí. Amén. Es así, funciona así. La dureza de corazón. Nuestra soberbia. Cuando le decimos al Señor cómo tiene que hacer las cosas. Eso hace que se seque el río. Yo estoy tirando un montón de tips como para que vos te preguntes y digas, ¿será que realmente es ilusorio como dijo Jeremías? ¿O es que yo permití que estos castores construyan estos diques en mi vida y hoy me llegan apenas unas gotitas de lo que el Señor me soltó, de lo que el Señor me prometió? Les decía, la dureza de corazón, la incredulidad, la falta de fe, la desobediencia son cosas que van colocando diques en nuestra vida. A veces un acto solamente de desobediencia, no confesado, no reconocido delante del Señor, es una tremenda represa que te priva de recibir lo que el Señor tiene para tu vida. Le leo un pasaje muy fuerte, pero Esteban, antes de morir, él confrontó a los religiosos y le dijo, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Eso es, torpe de oído es el incrédulo. Tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales a sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. No quiero que nadie se sienta golpeado con esta palabra, pero ¿por qué se las leo? Porque Esteban le está diciendo, ustedes no los dejan fluir. Ustedes lo limitan, le dice Esteban. Ustedes lo resisten. ¿Por qué? Por su dureza de corazón. Y creo que tenemos que hacernos cargo de esta palabra. Si en un área no está fluyendo, es porque todavía estamos duros. Hemos podido quebrantarnos delante de Él. El Señor le dice a los religiosos a través de Esteban, le dice, no sean duros de corazón, no sean tardos para creer, torpes para oír, le dice. Son palabras fuertes, pero tienen mucho peso de verdad. Nuestra dureza y nuestra incredulidad, a ver si suena un poco raro decirlo así, limitan el fluir del Señor, aunque Él es todopoderoso. Pero como Él está fluyendo a través de tu vida, dijo Jesús, desde tu corazón fluirán. Y encuentra que ese corazón está totalmente incrédulo. ¿Qué hace el río? Se reduce. ¿Qué hace la bendición? Se reduce. Es como un río en una montaña donde está lleno de piedras. Y piedras gigantes. ¿Por dónde va a ir el río? Por el cauce que encuentre. No tiene más cauce. Yo te pregunto, ¿qué cauce
tiene el Señor en tu corazón? ¿Qué es lo que está limitando? ¿Cuántas cosas en nuestra mente? Yo pensaba lo que arrastramos, a veces venimos de otras denominaciones, otras formaciones de iglesia, mentalidades. Te voy a dar un ejemplo. Dios quiere soltarte abundancia y venimos con una mentalidad de escasez, donde creemos que si somos pobres somos más espirituales, donde creemos de que si somos bendecidos económicamente somos carnales. Esas son mentalidades que aprendimos y heredamos. Y Dios dice, voy a soltarle un río de bendición, y se encuentra con esa mentalidad. ¿Qué pasa con el río? Tic, 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 una gotita por día. Gracias, Señor, por estas gotitas, porque al menos tengo para comer. Y nos pasa, yo lo viví. Cuando Dios está prometiendo, como le leí al principio, te voy a introducir en una tierra donde hay tanta bendición fluyendo que no comerás el pan con escasez. Se los acabo de leer, la palabra. Es el plan de Dios. Soltarte sus promesas y que fluya ese río. ¿Cuánto lo están entendiendo? Pero se confronta con nuestra mentalidad, con nuestra dureza, nuestra especulación. Cuando, por ejemplo, yo tengo que serle sincero, hay algo que es un gran dique hoy, hablando de abundancia, hablando de bendición, no solo la mentalidad. Para que el Señor te suelte grandes cosechas, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar más. Nadie va a cosechar más si no siembra más. Eso es un principio espiritual. Entonces, si yo estoy midiendo mi siembra, mis hermanos, claro, algunos dirán, pero pastor, es muy sencillo, yo no doy más porque no tengo más para dar. Yo te voy a leer un pasaje en Corintios que a mí me fue de mucha bendición en momentos de escasez. Dice Corintios, capítulo 8, dice, versículo 2, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza, escuchen, abundaron en rica generosidad. Soy testigo, dice el apóstol Pablo, de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Es un principio hablando el apóstol Pablo de los de Macedonia. Eran una iglesia no rica todavía, no bendecida todavía, pero cuando les tocó dar se esforzaron. Mis hermanos, yo quiero que entiendan esto. Es la manera de que el río fluya con más fuerza. Es la manera que se desate lo que Dios tiene para tu vida. Tiene que haber en nosotros actos de fe que acompañen eso que estamos esperando. Como les hablé en el caso de la abundancia, si uno es escaso a la hora de dar o al sembrar, por supuesto que la bendición se va a ver limitada. Ni hablar si uno es infiel y todavía se está preguntando si el Señor espera de nosotros los diezmos, claro. No puedes contar con los cielos abiertos como cuenta la palabra. Uno limita la bendición, limita lo que Dios nos ha prometido. Y no hay problema, ¿quieres vivir así? Vive así. Nadie te lo va a obligar. Pero no reclames como Jeremías, ¿por qué, Señor, será que todos hablan de un río de bendición y yo solo veo gotas? Ni siquiera eso, estoy sintiendo un poquito de humedad nomás. Quiero que te preguntes hoy, ¿qué es lo que está limitando ese río? Y sabes, esto es muy sencillo. ¿Cómo salgo de ese desierto? ¿Cómo hago que el río fluya? Yo no sé si lo entendieron esta noche, pero a mí me carga esto. Yo quiero que esta iglesia se conozca por el nivel de las aguas. El Señor me dijo, preocupate por las aguas. Solo preocupate por eso. Un día le voy a explicar más esto que les estoy contando. Esta semana el Señor nos habló, escuchen los servidores. El Señor me dijo, ocúpense de que sus aguas estén en un buen nivel. Abundantes aguas, porque la gente va a elegir eso. La gente de Bahía va a buscar un lugar donde las aguas fluyen muy fuerte y van a elegir ese lugar. Otro día se lo explico con más detalle. Pero quiero que entiendan esta realidad para que las aguas sean abundantes entre nosotros, en todas las áreas, en la familia, en el matrimonio, en la economía, en nuestra carrera, en nuestra labor diaria, para que ahí se note que hay un río fluyendo. Como dice Ezequiel, y donde quiera que entrar en estos ríos, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Donde esas aguas entran, habrá vida. No que entras tú como cristiano y dices, ahí llegó el aburrido, ahí llegó el quejoso, ahí llegó el derrotado, el que tiene problemas, el que está amargado. No, llegó el cristiano, ahora cambió el ambiente. Siempre, aunque te odien por hablar siempre de esperanza, no importa. Pero llevas el río de vida, llevas esperanza. Tu boca habla bendición. Cuando están diciendo este país, este presidente, este gobierno, tú estás diciendo, hay esperanza para Argentina, las cosas van a mejorar. Un lenguaje de fe es el río fluyendo. Y es lo que Dios quiere que se suelte a través de tu vida en el lugar donde estás. Pero te decía, ¿cómo solucionarlo? Es muy sencillo, 2 cosas.
Lo primero que tenemos que hacer, hermano, es pedir perdón. Es pedir perdón. Yo no sé ustedes, yo donde veo bajar la bendición del Señor, enseguida me meto con Él y digo, Señor, ¿a dónde estoy fallando? O me quedé corto en la siembra, o estoy soberbio, orgulloso, no sé, Señor, yo quiero el río a full. ¿Cuánto le gusta eso? Yo lo quiero ver fluir como lo he visto y más alto. Y el Señor me respalda en su palabra con eso, porque Él nos introducirá en una tierra que fluye. En los montes y en los valles habrá aguas brotando. No se van a secar, hermanos. Esos ríos no se secan, esas aguas no se tienen que secar. Y si hay algo que está impidiendo esta noche, lo que tienes que hacer es pedirle perdón al Señor. Si algo el Espíritu Santo te ha mostrado en este mensaje, que ahora cuando oremos puedas decir, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, estuve frío, estuve en sequedad, ignoré tu presencia. Quizás alguno lo dejó de buscar, dejó de congregarse, dejó de leer la palabra. Eso detiene también el fluir, porque el río quiere venir, pero se encuentra con un corazón endurecido. Un corazón que se está sumergiendo en las cosas del mundo. Pero no es problema para Dios. Lo único que necesitas hacer es pedir perdón. Señor, pequé, perdóname. Discúlpeme que voy a usar un ejemplo fuerte, pero a veces hay cosas en este mundo que son comunes. La pornografía, que son muy comunes. Hábitos sexuales, cosas que son contaminantes y son condenadas por la palabra y que nos destruyen, mis hermanos. Y después venimos al Señor y tenemos el tupé de decir, yo no lo siento al Señor. Uno de los causantes fuertes de la insensibilidad con el Espíritu Santo hoy es la pornografía. Te hace una piedra delante del Señor. Los pecados sexuales apagan el corazón del hombre, no solo para sentir al Señor, para perder el sentido de vida. Detrás de la pornografía hay un espíritu de muerte que busca llevar al joven, al adulto, al suicidio, a la autodestrucción. Y no quiero seguir dando ejemplos, pero creo que me están entendiendo. Hay muchas cosas donde los demonios trabajan como castores metidos atrás. Trabajan. A veces un pensamiento de autodestrucción, a veces un pensamiento de culpabilidad. Son castores que están trabajando para arruinarte ese río que Dios te soltó. Para que no estés en un avivamiento, sino que estés en un desierto desesperante. Pero hoy te traigo la solución a la luz de la palabra. Padre, perdóname. Esa es la oración que tienes que hacer hoy. Padre, perdóname. He pecado contra ti. Necesito otra oportunidad. Amén. Y lo segundo es pedir al Espíritu Santo que vuelva a fluir. Perdóname, Señor. Pero hoy, yo no sé, esta es mi oración como pastor. Señor, desata los ríos en Bahía. Aguas profundas, aguas poderosas, fluyan sin límites. Si como iglesia te hemos detenido, o a veces estamos controlando, queriendo controlar cómo tú haces las cosas, o diciéndote por aquí y por allá, todo es humano, bárrelo, Espíritu Santo. Nuestras fortalezas, nuestras grandezas que están ahí haciendo banderas, Señor, pásalas por arriba, pero yo quiero el río fluir en mi vida, amén. Ponete en pie en esta noche, por favor. Hay una promesa en Isaías que dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En otra versión dice, volveré a abrir un camino, volveré a levantar esos diques que están frenando el agua y haré que corran ríos en el páramo. El río tiene que fluir porque así lo planeó Dios, amén. Vamos con esa adoración. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ahora quiero orar para que ese río fluya. Pero primero vamos a pedir perdón al Señor. Señor, sabemos que hay cosas que no están bien. Tal vez alguno hoy dice, yo pequé contra el Señor. Pídele perdón a Él. Pídele perdón a Él en este momento. Un instante para pedir perdón. Dile, me arrepiento. Vamos, con tu boca. Yo no lo puedo hacer por ti. Solo puedo guiarte. Pero puedas decir, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Si has pecado en algo, pídele perdón. Espíritu Santo, yo me arrepiento. Espíritu de Dios, yo me arrepiento. Padre, yo te pido perdón. Vamos, dile, te pido perdón, lo más fuerte que puedas. Te pido perdón, Señor. Limpia mi corazón, limpia mis manos, limpia mis ojos, limpia mi mente. Yo no quiero estar en el desierto, no quiero estar en ruina, no quiero estar en momentos de miseria, de escasez, como el hijo pródigo allí con los cerdos. Señor, límpiame y perdóname. Pero también te pido ahora, recíbeme en tus brazos. Recíbeme en tus brazos. Espíritu Santo, vamos, oren conmigo, por favor.
Yo necesito tus aguas. Yo necesito tus aguas. Vamos a pedírselas. Que tus aguas permanezcan sobre mí.